Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien. ¿Todo bien? Bueno, Sí. vamos a empezar una nueva semana, ya segunda parte del semestre, ¿no? Ya pasamos la primera parte del semestre. Qué rápido se va esto. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer un quiz. Vamos a hacerlo al final de la clase. Este, ¿Y qué más? ¿No tenemos cosas por revisar? Creo que no, ¿verdad? Ya estamos al día con series. No tenemos por ahorita, ¿verdad? Nada que revisar. Su práctica 6 ya la tienen arriba, ¿no? Ya está en su drive. Entonces, ¿alguien ya la empezó a revisar? Todavía no. No, todavía no. ¿No? Échenle ganitas porque esta práctica ya está pesadita, ¿no? Esta ya está buena. Hay que hacer programación PL/SQL, entonces no se confíen, ¿no? Tienen esta semana para pues hacer esa práctica, ¿no? Igual revísenla y si necesitan alguna cuestión extra, algo que quieran que revisemos, me pueden decir y podemos hacer alguna sesión si quieren adicional en caso de que de plano vean que está algo pesadita, ¿no? Sobre todo por los antecedentes. Pero bueno. Muy bien, vamos a continuar entonces con la clase. Si no me equivoco, habíamos quedado en los métodos de acceso y estábamos viendo en particular el Table Access Full. ¿Es correcto? Nos quedamos en Table Access Full. ¿Vale? ¿Qué se acuerdan de Table Access Full? ¿Qué significaba Table Access Full? ¿Quién me dice? ¿Qué significaba un Table Access Full? Es que no puedes usar el índice y tienes que cargar toda la tabla a memoria, o bueno, casi toda la tabla. Ajá, más bien implica un Table Access Full significa leer todos los bloques de datos que contienen toda la información de una tabla, ¿no? O sea, queremos la consulta, por alguna razón el manejador decidió hacer esa operación, ya sea por la consulta que estamos lanzando o por alguna condición que no le permite auxiliarse de los índices, como bien comentan, pero pues también en buena parte depende de la consulta, ¿no? Aquí revisamos el ejemplo la vez pasada, ¿no? Select asterisco from paciente, pues es prácticamente obtener todos los datos, ¿no? Y obtener todos los datos, pues significa leer todos los bloques que tiene asociados a esta tabla, ¿no? Entonces, es importante aquí, ¿no? Les comentaba que entender estos conceptos porque los ejercicios de esta parte, nosotros tenemos que proponer un plan de ejecución nada más de ver la consulta, ¿no? Con dadas ciertas condiciones podemos proponer un plan de ejecución sencillo, ¿ok? Entonces, en este ejemplo, vean, aquí se ve el plan de ejecución, select asterisco from paciente, es un table access full de la tabla paciente. Vean cuántos registros va a mostrar. Esta tabla tiene 15,300 registros más o menos. Eso le va a implicar al manejador gastar 26 megas, ¿ok? Con un costo aproximado de 477. Entonces aquí tenemos que ver, ¿no? Qué tanta impacto tendría esta tabla, ¿no? Aquí podemos visualizar si va a tener o no cierto impacto nuestra instancia si intentamos lanzar esto, ¿no? Entonces, aparte, digo, creo que no sería tan común que alguien lance esta consulta tan genérica, ¿no? En una base productiva, pues deberían de estar casi, casi que prohibidas este tipo de consultas, ¿no? Bueno, entonces, este sería el plan de ejecución para este ejemplo, ¿no? Bueno, el siguiente método de acceso que vamos a ver ya no es Table Access Full, se le conoce como Table Access by Index Row ID. Si ustedes leen un poquito en sí la palabra, dice que significa acceder a una tabla a través del row ID. A diferencia de la otra técnica, es una técnica muy eficiente. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque no vamos a leer todo el contenido de la tabla, no vamos a leer todos los bloques, sino solamente el bloque donde se encuentre el row ID que
que tenemos como entrada, ¿no? Aquí nuestro dato de entrada es el row ID, ¿ok? Es decir, en cada uno de estos bloques hemos platicado que pueden haber varios registros, ¿no? Varios registros de la tabla. Cada uno de estos registros se asocia a un row ID, que ya lo habíamos platicado un poquito, ¿no? La vez pasada. Entonces, si el manejador de antemano sabe quién es este row ID, de manera eficiente puede acceder exclusivamente a este bloque y obtener los datos que se solicitan. Entonces nos ahorramos, obviamente, primero andar buscando el registro y también nos ahorramos pues hacer el escaneo de todos los demás bloques, ¿no? Entonces, a diferencia de la otra técnica, pues este es mucho más eficiente. Ahora, nuestro dato de entrada son los row IDs, como bien dice aquí, ¿no? Table Access by Row ID. Mi pregunta sería, ¿quién nos proporciona ese row ID? ¿O de dónde creen que vamos a sacar ese row ID? ¿O quién nos los da? O sea, el manejador tiene que acceder a la base, a la tabla, empleando el row ID, pero por ahí hay otro elemento que es el que nos va a decir quiénes son esos row IDs. Y aquí en el chat me lo dicen correctamente. Quien nos va a determinar esos row IDs son los índices. Por lo tanto, un tipo de acceso table by row ID, table access by row ID, siempre va a estar precedido, ¿no? O va a haber antes un acceso a índice. Entonces, el algoritmo más o menos sería así. Se consulta el índice, al consultar el índice obtenemos ciertos row IDs y una vez con esa lista de row IDs podemos aplicar un table access by index row ID. La analogía con un libro sería, estamos buscando un cierto tema en el libro, primero accedemos al índice para que me diga en qué números de página está la información que estoy buscando y ya que tenga esos numeritos, accedemos al libro empleando los números de página y ya no tengo que estar escaneando o leyendo cada página, ¿no? Esos números de página, digamos, actúan como row IDs. Entonces, y el método de acceso para buscar esas páginas en el libro, pues sería un Table Access by Index Row ID, ¿no? Porque estamos usando los números de página. Entonces, recuerden siempre un Table Access by Index Row ID está antes de él debe haber un acceso a índice, ¿ok? Entonces, básicamente de esto se trata este método de acceso, ¿ok? Es la forma más rápida de acceder a un registro a través de su row ID. Por lo tanto, pues es un método de acceso bastante eficiente, ¿ok? Como les comentaba, se emplea este método posterior al escaneo de un índice, ¿ok? Y si el índice contiene todas las columnas requeridas, se omite realizar esta operación. O sea, hay veces que depende también la consulta, es posible usar un Table Access by Index Row ID, ¿no? Por ejemplo, vean un ejercicio de este tipo que les comentaba, ¿no? Tenemos una consulta, select nombre from paciente, where paciente ID igual a 3. Y ya, así podría ser un ejercicio. Y con esta información, ustedes ya podrían construir un plan de ejecución. Antes de ver la respuesta, quisiera que pensáramos un poco y me dijeran cuál creen que va a ser el plan de ejecución que haría que se generaría para esta instrucción. Fíjense, primero lo que podemos hacer es revisar las condiciones. Nos están pidiendo por ahí un filtro, ¿no? Una selección, dice where paciente ID igual a 3. Ahora, paciente ID es una columna que representa la llave primaria. ¿Están de acuerdo? Al ser llave primaria, ¿qué características tiene esta columna? En cuanto a constraints e índices. Ok. Paciente Está ID es la llave indexada. primaria, tiene un constraint de qué tipo? Unique, muy bien, para validar duplicados, ¿no? Ahora, ¿qué cosa implícita define un constraint unique?
Pues que no se repite. Ok, que no se repiten. Muy bien. Ahora, esa es la característica, pero internamente el manejador, ¿qué hace para implementar un constraint unique? ¿Se acuerdan que lo comentamos la vez pasada? Un índice, ¿no? Un índice. O sea, un constraint unique tiene asociado de manera implícita a un índice. Entonces, eso lo conoce el manejador. Entonces, ¿están de acuerdo que aquí el manejador va a tomar en cuenta que existe un índice? Si la columna que está participando en un predicado está indexada, entonces muy probablemente el manejador haga uso de ese índice. ¿Por qué va a hacer uso de ese índice? Pues porque el índice me puede decir el row ID de quién, del registro que tenga el paciente ID 3. ¿Sí me doy a entender con eso? O sea, recuerden que el índice de paciente ID pues es una especie de árbol, ¿no? ¿Qué cosas va a contener este árbol? Pues todos los IDs de esa columna, en este caso el 1, el 2, el 3. Y en las hojas va a tener que, por ejemplo, el ID 3 tiene un row ID X. ¿Ok? Entonces lo que haría el manejador, ¿qué va a hacer? Va a recorrer el índice, ¿ok? Va a recorrer el índice, va a recuperar este row ID. Este row ID me indica, mira, este row ID corresponde al registro de la tabla paciente cuyo ID es el 3. Y ya que recupera este row ID, con ese row ID, ¿qué puede hacer? ¿Qué creen que siga después de que ya consultó el índice? Vamos por partes, fíjense. Primer pregunta. ¿Qué se obtendría de leer el índice si asumimos, si hacemos uso del índice unique que tiene asociado a la columna paciente ID? ¿Qué información podríamos recuperar cuando leamos el índice? Su lugar en disco. Bueno, en donde está el dato. Su row ID, ¿ok? O sea, ese es su row ID. ¿Qué otro dato podemos saber? O sea, de un índice siempre podemos recuperar dos datos. Uno es el row ID. ¿Y cuál sería el otro? La columna que se indexa. El valor de la columna. En este caso sería el ID 3. O sea, yo sé que el ID es el 3 y su row ID. Pero vean, ¿qué me pide mostrar en la consulta? Me pide mostrar el nombre. ¿Qué creen que podríamos hacer ya teniendo el row ID para poder mostrar el nombre? Pues con ese row ID voy al bloque de datos donde se encuentra el registro y nada más traigo ese, ¿no? Ah, es correcto. Con este row ID, ¿no? Con este row ID vamos y leemos o accedemos al bloque de datos en donde se encuentra el registro, y con ese registro pues ya podemos extraer el nombre. ¿Vale? Entonces observen el plan de ejecución, que es justamente lo que estamos indicando. ¿Cuál sería la primera operación que se haría en este plan de ejecución? ¿La 0, la 1 o la 2? La 2. La número 2. Ojo, recuerden que la operación que se ejecuta primero no es la que está más hasta abajo, sino la que está más anidada. En este caso va a ser un acceso al índice. Un poquito más adelante vamos a ver qué significa este index unique, porque es unique. Un poquito más adelante, pero ahorita vamos a quedarnos con la idea de que se accede a este índice, se hace un escaneo. Nótese que aquí paciente PK en realidad que es el nombre del constraint de la llave primaria, pero el manejador utiliza este mismo nombre para crear el índice unique. Entonces, en realidad aquí nos está indicando el plan de ejecución que paciente PK es el nombre del índice, ¿ok? De la llave primaria. ¿Cuántos registros espera obtener de ese escaneo? Un registro. ¿Están de acuerdo que es un registro? ¿Por qué? Porque estamos accediendo a solamente uno de los registros de la tabla, ¿ok? Ya que se tenga el escaneo, recuerden, siempre que vean un escaneo de índice en un plan de ejecución, es porque vamos a recuperar como dato de salida row IDs.
Y normalmente, ya que tenemos ese row ID, ahora, ¿qué operación se va a hacer? Empleando la lista de row IDs o el row ID que obtuvimos del paso 2, vamos a acceder a la tabla a través de este row ID. Por eso se llama el método de acceso access by index row ID. ¿Ok? O sea, el índice me regresa a row IDs y con esto puedo acceder a la tabla. Ahora vean que aquí, vean la diferencia en cuanto a costos, ¿no? ¿Cuánta memoria me voy a llevar en este caso? Solamente 35 bytes. O sea, es una sentencia muy, muy buena, ¿no? Muy, muy sencilla de ejecutar. A diferencia del otro que se fijan, pues nos llevó 26 megas, ¿no? Escanear toda la tabla. ¿Ok? El costo es un costo muy pequeñito, ¿no? Casi es 0, de 2 de 1. Entonces, esta sería una instrucción que tiene buen desempeño. ¿Ok? Obviamente consultando por ID. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Ok, ahora, ¿cuál creen que sería el plan de ejecución de esta sentencia? Es muy parecida a la anterior, ¿no? Solamente que ahora en lugar de tener una igualdad, vean que le agregué aquí. Va a traer varios, nada más uno. Ajá, ahora, ¿cuál sería el impacto que cuando escanemos, cuando se haga el escaneo al índice, en lugar de traer un solo row ID, que me puede traer varios row IDs? ¿Ok? Y lo demás queda igual. O sea, tendremos un plan de ejecución como este. Ahora vean que ya no va a ser un unique, ahora va a ser por rango. Ahorita más adelante les explico a detalle qué es por rango. Pero ahora vamos a obtener, puede que se obtengan varios, ¿no? Bueno, aquí está proyectando que nada más es uno, pero podrían ser más, ¿no? Porque es un rango. Obtenemos la lista de row IDs y accedemos a la tabla. ¿Ok? Vean aquí esta palabrita que significa batch. Esta palabra batch, ¿a qué creen que se refiere? ¿Cuál? Por lotes. Batch, como que por lotes. ¿Ok? O sea, en lugar de leer bloque a bloque, o sea, imagínense que tengo una lista de row IDs, voy a buscar el row ID 1, el row ID 2, el row ID 3. Algo que puede hacer el manejador es que ya teniendo estos valores puede determinar, ¿sabes qué? Para encontrar los datos de estos 3 row IDs necesito leer 2 bloques. Entonces lanza una lectura para que se haga la lectura, digamos, simultánea de esos 2 bloques. Ok, tráeme los 2 bloques de jalón. En lugar de, digamos, tráeme un bloque, luego el otro y así, como que de manera secuencial, puedo decirle al sistema operativo, ¿sabes qué? Creo que leas más bien a la base de datos, carga o léeme este bonche de bloques. O sea, en una sola instrucción le decimos, quiero que me cargues esta lista de bloques. Entonces, eso es un poco más eficiente a estar haciendo lectura de bloque por bloque, luego uno, luego el otro y así. ¿Ok? La analogía podría ser algo así como, ¿qué podría ser a lo mejor más eficiente? Que vayan al súper N veces a la semana y cada vez que van se traen un poquito, o ir una sola vez a la semana y se traen un bonche de cosas, ¿no? Esa sería la analogía. A nivel de base de datos, el hacerlo por bonche es un poco más eficiente porque no están accediendo tantas veces al disco, ¿no? Sino de un jalón accedes al disco y te traes todo. ¿Ok? Cuando eso es factible, se utiliza esta palabrita, ¿no? De batch, para que las lecturas sean más rápidas. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas, dudas de esto? Entonces, ¿entendió lo que es un Table Access by Index Row ID? Bueno, vamos con el siguiente que se llama Sample Table Scan. Este método de acceso no es tan común en consultas típicas, ¿ok? Se utiliza un poco más de manera interna, no tanto de manera explícita por un usuario. La palabra sample le suena más como a muestra, ¿no? Como a un muestreo. Entonces, este método de acceso sirve para extraer una muestra de registros de una tabla,
¿ok? Normalmente esa muestra pues puede utilizarse para a lo mejor hacer joins o hacer algún cálculo, hacer estadísticas, ¿no? Sin cargar toda la tabla, ¿no? Nos interesa mostrar o obtener una muestra tal vez aleatoria y ya, ¿no? Dice aquí, la muestra deseada se expresa en porcentaje, que puede ir pues de 0 a 100, ¿no? Y básicamente ese porcentaje significa, más o menos es el porcentaje aproximado del contenido de la tabla, ¿no? Pero ese porcentaje en realidad se aplica a los bloques, o sea, más que nada es un porcentaje de bloques, no de registros. ¿Ok? Por ejemplo, si una tabla está ocupando 10 bloques y si le digo tráeme el 10%, una muestra del 10%, ¿cuántos bloques se leerían? ¿Cuántos, perdón? No sé si alguien dijo algo, creo que no lo escuché. ¿Otra vez podría repetirlo? Supongamos que tenemos una tabla que tiene 10 bloques, ¿no? Hasta ahorita está formada por 10 bloques. ¿Y qué pasa si aquí le solicitarías un muestreo de datos del 10%? ¿Eso qué implicaría? ¿Un bloque? Que se va a leer un bloque, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es lo que hace este método de acceso. La sintaxis para provocar un sample table scan es ligeramente diferente a una sentencia select tradicional, ¿no? Por ejemplo, la sentencia sería así: select asterisco from cita, ok, sample block 10. O sea, queremos que nos traiga, que lea aproximadamente el 10% de los bloques que tiene la tabla, ok. Eso me generaría un plan de ejecución como este. Observen que cambia el método de acceso, Table Access Sample. Ahora vean la cantidad de registros. ¿Por qué creen que es mayor? 208. ¿Cómo interpretaríamos este dato de 208? Porque es lo que representa el 10% de... Exacto, sería lo que representa el 10% de los bloques. ¿Ok? Entonces, este tipo de método de acceso se utiliza también para, el manejador lo llega a utilizar para más o menos ver cómo anda la tabla, ¿no? Puede sacar un porcentaje y de ahí poder sacar estadísticas. Entonces, nosotros también lo podemos hacer, por ejemplo, si quieren hacer de repente una muestra aleatoria de registros, ¿no? Podríamos utilizar esta funcionalidad. ¿Sabes qué? Tráeme una muestra para hacer pruebas, ¿no? Quiero una muestra de, no sé, del 2% de los bloques de esta tabla. Entonces los pueden obtener y esos datos ya los pueden usar para algún otro propósito, ¿no? Para pruebas o algo que quieran hacer con esos registros. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda de esto? Muy bien. In-memory table scan. In-memory table scan es interesante por lo siguiente. Curiosamente, este concepto lo mencioné hace unos días en avanzadas, pero bueno, creo que vale la pena retomarlo aquí. Hay un área de memoria de la base de datos que se le conoce como In-Memory Column Store. Esa área de memoria, su objetivo es guardar datos, mantener datos en caché, pero que queden en forma columnar. En forma columnar. Eso me lleva a un concepto, al concepto de bases de datos columnares. Aquí les preguntaría nuevamente, ¿alguien sabe qué es una base de datos columnar? Sí, que almacena los datos en columnas a diferencia de los motores horizontales que los almacenan a nivel de fila, lo almacena a nivel de columna, ¿no? Es correcto. Data Warehouse, ¿no? Ajá, puede ser que en un data warehouse se configure la base de datos para que se almacenen de esta forma. ¿Qué beneficio creen que tenga hacerlo así? Como son mayores registros, entran más, se puede guardar más.
O sea, más bien aplica en columnas donde nos importa más escanear el 100% de los valores de una columna en lugar de hacerlo por renglón. O sea, normalmente acabamos de mencionar, ¿verdad? Que típicamente una tabla, supongamos que esta es una tabla, sus registros, ¿cómo se guardan en un bloque? En un bloque de datos, decíamos que pueden entrar, se guardan los registros completos, una cosa así. ¿Ok? Pero en una base de datos columnar, en una tabla que tenga configuración o su almacenamiento sea por columna, lógicamente nosotros vemos esto, ¿no? Columnas y renglones en una tabla. La idea de una base columnar es que en los bloques de datos, ¿ok? En los bloques de datos, vamos a tomar todos los valores de la columna y vamos a tratar de guardarlos en un solo bloque, ¿ok? Puede que no quepa, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de guardarlos en un solo bloque. Entonces, si nosotros hacemos la lectura de este bloque de datos, de una sola lectura que estaríamos recuperando todos los valores de la columna. Es como si hiciéramos una lectura hacia abajo en lugar de hacerla por renglón. Entonces, ¿qué sentencias, por ejemplo, podrían beneficiarse de esta arquitectura? ¿Quién me dice un ejemplo de una sentencia SQL que pudiera beneficiarse de cambiar el estilo de almacenamiento? Select asterisco. ¿Select asterisco, creen? Cuando se hacen muchas proyecciones. Ok, cuando hacemos proyecciones, pero de una columna muy particular, ¿no? Por ejemplo, nos interesa consultar todos los emails de nuestros estudiantes, todos, sin condición alguna. ¿Ok? O sea, ahí necesitamos un barrido vertical de toda la columna. ¿Están de acuerdo? Entonces, si los datos estuvieran guardados así por columna, el escaneo sería más eficiente. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Una vez que los datos de una tabla ya se guardaron, ya no puedo cambiarles, ¿no? La manera en la que se organizan. Si tenemos una tabla almacenada de manera típica por renglones, pues ya no puedo cambiarla a esta arquitectura. ¿Ok? Bueno, pero hay una funcionalidad que me permite de manera dinámica hacer este cambio. Para eso se utiliza esa área de memoria que tiene las bases de datos. Hay un área de memoria en donde los registros que están almacenados de manera tradicional se copian a esta área de memoria, pero aquí se guardan de manera columnar. Esto me va a permitir agilizar consultas como la que les acabo de comentar, sin la necesidad de modificar la estructura clásica, ¿no? De una tabla que sería por renglón. Entonces, en esa área de memoria se encuentran datos guardados de forma columnar. A esto se refiere el área que se le llama In-Memory Column Store. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos esa área de memoria configurada, ¿y qué pasa si lanzamos una consulta hacia esa área de memoria? Observen cómo puede verse un plan de ejecución. ¿Qué diferencia observan con respecto a los que hemos visto? ¿Qué diferencia observan? El in-memory. Perdón, es que te escuché muy, muy lejos. El in-memory. El in-memory, ¿no? Table Access in-memory full. O sea, lo que nos está indicando aquí es que esta tablita, ¿no? Los datos no los está obteniendo directo de los bloques, ¿no? Sino se está haciendo uso del área in-memory column store. Entonces, esto hace también pues que el desempeño sea
aumente, ¿ok? Porque está haciendo uso de esta funcionalidad del in-memory column store, ¿vale? Bueno, entonces esos serían los métodos de acceso con respecto a tablas, ¿ok? ¿De esto alguna duda? Con esto estaríamos acabando esta parte y pasaríamos a los métodos de acceso con índices, ¿ok? Profe, ahí en los apuntes es in-memory, ¿verdad? ¿O es IM? Aquí en el plan de ejecución. Donde está subrayado, ajá. Ah, sí, perdón, es IN. Ah, gracias. Ajá. Profe, pero No, entonces no, 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 no. nosotros, No es IN, perdón, disculpen, es IM. La M es de in memory. In y la M de memory. Perdón, sí, estaba yo viendo otra cosa. Es M, está bien. La I es de in y la M es de memory. ¿Vale? Ok, sí, gracias. Ok. otra duda. Ajá, adelante. Entonces nosotros no podemos provocar un in-memory table scan. O para provocarlo tendríamos que configurar la base de datos. Es correcto, sí, sí podemos provocar, pero hay que hacer varias configuraciones. Lo primero que tendrías que hacer es habilitar esta área de memoria, ¿no? El in-memory column store y cargarle datos, ¿no? Cargarle datos y sobre esos datos, entonces ya podemos lanzar una consulta. Al lanzar una consulta, el manejador va a detectar, ¿sabes qué? Estos datos de esta tabla están en el in-memory column store, entonces vamos a hacer uso de esa área. Y ahí es donde ya obtendrías un plan de ejecución como este. ¿Ok? Este tema no es tanto de la materia, ¿no? El in-memory column store es un poco más del lado de avanzadas, en donde ahí se ve cómo se configura, ¿no? Esta área de memoria. ¿Ok? Y ahí podríamos revisar qué pasos tendremos que hacer para poder, digamos, hacer uso de esta funcionalidad. ¿Sí? No sé si eso responde la pregunta. Sí, 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 está bien. Gracias. Ok, ¿alguna otra? ¿No? Ok, démosle un segundito nada más para, y ahorita regreso. Ya, perdón. Muy bien. Entonces, si alguna otra duda, ¿no? Vamos a pasar entonces, si no hay dudas, con los siguientes métodos de acceso, que ahora serían los métodos de acceso que tienen que ver con índices. Del lado de los índices decíamos, bueno, son buenos, ¿no? Porque nos ayudan a agilizar una consulta. Sin embargo, también hay varias formas de acceder a ellos. Por ejemplo, no siempre va a ser necesario recorrer todo el índice, ¿ok? Va a haber ocasiones en donde vamos a recorrerlo de una forma óptima, de tal manera que también minimicemos el número de lecturas a disco para recorrer un índice. La otra variante también depende con respecto al número de row IDs que se van a recuperar al acceder al índice. Con base a esos criterios tenemos estos diferentes métodos de acceso. Index Unisex Scan, es decir, un escaneo único por rango o un escaneo completo o un escaneo rápido. Un Index Skip Scan, vamos a ver de qué se trata, y un escaneo que implica hacer join entre índices. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos, ¿vale? El primero, Index Unique Scan. Index Unique Scan, como su nombre lo indica, la palabra unique significa único, pero este unique aplica al row ID, es decir, en un escaneo de tipo unique, a lo más pudiéramos obtener ¿cuántos row IDs? 1, ¿ok? Entonces, a lo más se regresa un solo row ID, ¿ok? Entonces, dependiendo la sentencia que lancemos y dependiendo el constraint que tenga la columna, es si se aplica o no un Unique Index Scan.
típicamente aplica cuando nuestra consulta tiene el operador de igualdad. Cuando tenemos una columna C1, aplicamos el operador de igualdad y le ponemos un cierto valor. Y si esta columna tiene un constraint de tipo unique y si usamos la igualdad, están de acuerdo que cuántos row IDs a lo más pudieran obtenerse con estas condiciones. Pues a lo más 1, ¿no? Por las características que tiene esta consulta. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es, digamos, la idea de este algoritmo? Que cuando el manejador detecta que no vamos a encontrar más allá de un registro, el algoritmo puede simplificarse. Por ejemplo, aquí se muestra un índice de una llave primaria. Este es un índice completamente real de una llave primaria artificial. Supongamos que queremos buscar, ¿qué les gusta aquí? El ID 19. ¿Ok? No sé, select asterisco from cliente where client ID igual a 19. ¿Están de acuerdo que al ser una igualdad nuestra condición y al usar la llave primaria que tiene un índice unique, a lo más obtendríamos un registro en la tabla? Eso lo detecta el manejador antes de lanzar la consulta y entonces vean lo que va a hacer, cómo va a recorrer el índice. Esto, bueno, esto es de bases 1, ¿no? Recuerden que lo que platicamos la vez pasada, si yo estoy buscando el ID 19, cada uno de estos rangos me permiten saber a qué nodo hijo puedo dirigirme, ¿no? Cada nodo tiene un puntero hacia un nodo hijo. Por ejemplo, el 19 cae en el primer rango y este rango tiene este puntero asociado. Entonces, lo que haría el algoritmo es que va a seguir este puntero y llegamos a este nodo. Hago una nueva lectura. Recuerden que cada nodo implica una lectura a disco. Entonces, aquí hago una lectura, aquí hago una segunda lectura y nuevamente ubico, ¿no? En qué rango cae el 19. Detectamos que cae en el segundo, entonces sigo el puntero de este rango que sería este puntero y llegamos acá. Siempre en un índice vamos a llegar hasta las hojas para poder encontrar los row IDs. Y ya de aquí se empieza a hacer un escaneo. Entonces, nótese que aquí están todos los row IDs. Y en el momento que encuentre el valor que estoy buscando, recupero el row ID y aquí termino la ejecución. ¿Por qué creen que sea seguro terminar aquí? O sea, ya no necesito seguir escaneando. ¿Por qué razón creen que ya no es necesario seguir escaneando más row IDs? De física. ¿Nadie? ¿Por qué creen que el algoritmo se detiene? Cuando encuentra la primera coincidencia se detiene y ya termina. Hasta ahí termina el row ID algoritmo. es único. Porque el row ID es único. Porque el manejador tiene la certeza de que no va a haber más por el constraint de tipo unique. Entonces, al no haber más valores duplicados, pues termina el algoritmo y ya no lee lo que sigue. Entonces, eso hace que el escaneo sea también más eficiente, ¿no? Entonces, ¿se entiende cómo funciona un index unique scan? O sea, el objetivo a nivel general es obtener un solo row ID, no más. O 0, o es 0 o es 1. ¿Ok? Ejemplo. Supongamos que tenemos esta consulta. Vean, select email from paciente, donde el email sea este valor. ¿Ok? Y resulta que, observen aquí, hay un índice, create unique, aparte es unique, create unique index, que se llama así, sobre la columna email. Si esto viniera en un examen, un ejercicio, ¿qué me dirían? ¿Quién sería el plan de ejecución para esta sentencia? ¿No? Sería igual un index unique scan. Un index unique scan, muy bien. Ahora, pregunta. ¿Creen que después de eso
necesitamos acceder a la tabla. No, porque nos están pidiendo el email. Exacto. Toda la información que nos piden está contenida en el índice, entonces ahí no necesito acceder a la tabla. Hay que tener cuidado, ¿no? Si no requiero hacer uso de la tabla, pues ¿para qué perdemos tiempo, ¿no? Y ¿para qué gastamos recursos? Si el índice es suficiente, no usamos la tabla. Entonces, vean el plan de ejecución. Efectivamente, solamente es un paso y solamente tiene un escaneo de tipo unique, ¿ok? Va a utilizar este índice, observen, paciente email IDX, que es este mismo índice. También de aquí la recomendación de que sus índices pónganles un nombre que se entienda, ¿no? Que nada más de verlo sepamos en qué tabla y en qué columna se está aplicando este índice y de qué tipo es. ¿Ok? Aquí debería de ser UK, ¿no? Aquí debe ser UK, no IDX, para hacer énfasis que es un unique, ¿no? ¿Cuántos registros va a obtener? Como bien comentábamos, a lo más 1, y entonces el costo de ejecutar esta sentencia es muy bajo, muy poquitos bytes. ¿Ok? Vean, en el procesador ni siquiera se elevó a 1 y el costo es 1, o sea, hace muy buen desempeño, tendría esta sentencia. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Select email from paciente. Y dice aquí, observar que en este ejemplo no utilizo el índice. O sea, este índice que está aquí, ¿qué creen? No lo utilizo. O sea, se fue por un table accessful. ¿Qué pasó aquí? ¿Checan el costo? ¿No? O sea, el costo es bastante, ¿no? Porque los registros que se están cargando son más, ¿no? Aumentó el costo, miren, de aquí a 477 y aquí tienes un costo de 1. Viene la gran pregunta, ¿por qué creen que no utilizó el índice? Si tenemos la columna email está indexada, ¿no? No tendríamos por qué acceder a la tabla, porque nada más me están pidiendo el email, no tengo una condición. Y vean por qué no está. Aquí lo que nos dice este plan de ejecución es que no está usando el índice. Porque pidió todos los email. ¿Por qué qué, perdón? Pidió todos los email. Pide todos, pero ¿están de acuerdo que en el índice también estarían todos los emails? ¿No? Al indexar la columna, pues están todos los valores, ¿no? De la columna indexada. Entonces, miren, la razón, ¿cuál creen que fue? Me voy a regresar a donde está la definición de nuestro modelo, donde estamos sacando todas estas consultas. Ah, perdón. Por acá debe de estar el modelo que platicamos. Aquí está. ¿De qué tabla estamos hablando? ¿De médico? No. Paciente. Aquí está esta columna. ¿Observan algo que tenga en peculiar esta columna? Puede ser nula. Puede ser nula. Y si recordarán de sus cursos de bases 1, ¿qué pasa con los valores nulos que pudiera tener esta columna? No se usan en los árboles B-tree. No se usan en los árboles B-tree. Entonces, como no hay nulos en el árbol B, ok, no hay nulos, están de acuerdo que esa consulta sería errónea si la lanzamos, ok, esa consulta sería errónea si la lanzamos y utilizamos el índice. ¿Cuántos registros debería de traerme? Vamos a suponer que tenemos, miren, para que me explique, lo voy a hacer así con una forma muy gráfica para que esto quede muy claro. Supongamos que en la columna email, decíamos, está indexada y tiene estos valores. m@m.com, no sé, j@m.com. Tengo un null
de un registro que no tiene valor y no sé, un x arroba m.co. Si nosotros ejecutáramos la sentencia que les mostré, es decir, select asterisco from cliente, no, perdón, no es asterisco, es select email from cliente, pregunta, ¿cuántos registros debería de traerme esta consulta? Así como está, con esta muestra de datos. ¿Cuántos registros? ¿Serían 3 o serían 4? Obviamente la tabla tiene más columnas, ¿no? El nombre, el apellido, etcétera. Pero si lanzamos esto, a ver, pregunta de bases 1. ¿Cuántos registros debería de traerme la base? ¿3 o 4? Así con esta sentencia. Serían 4, aunque no va a utilizar el índice. O sea, cargaría la tabla. Ahorita olvídense del índice, ¿no? Olvídense de inclusive de todo este tema, ¿no? Imagínense que estamos en el curso de bases 1. Y les pregunto, ¿qué me va a mostrar? ¿3 columnas o 4? Perdón, 3 registros o 4. O sea, olvídense del índice. 3. Supongamos que no está indexada. 3. Pues no, la respuesta correcta son 4 registros. ¿En qué momento le estamos indicando al manejador que no ponga los nulos? Ya vi ya vi una pregunta tipo quiz, ¿verdad? La voy a anotar la voy a preguntar. Bueno. Ok, o sea, la pregunta es, ¿en qué momento le estamos diciendo al manejador, sabes qué? No incluya los nulos? Nunca le estamos indicando en esta consulta. Simplemente le estamos diciendo al manejador, quiero la columna email, todos los valores. Puede ver que sean nulos, pues sí, no importa, pero yo los quiero. Ok, entonces en estricto sentido son 4 columnas, no 3. Ahora, si usáramos el índice, aquí habría un problema, porque el índice no contiene una llave, o sea, no contiene una etiqueta que sea nula. Si usáramos el índice, aquí también nos traería tal vez 3 registros nada más. Pero eso es incorrecto, porque estamos excluyendo a un registro que no quiero que se excluya. Nunca le dije a esta sentencia que excluyera los nulos. Por esa razón, el manejador no utiliza el índice. ¿Por qué? Pues porque queremos todos los registros, incluyendo los nulos. O sea, a nivel general, ¿qué podríamos concluir? Si una consulta considera valores nulos sobre una columna que está indexada, o sea, si también le interesa mostrar los nulos, no se puede usar el índice. ¿Ok? ¿Dudas? Esto realmente no es de distribuidas, esto es más de bases 1. Pero bueno. ¿No dudas? A ver si es cierto, vamos a ver. Entonces, si no hay dudas, quisiera que me dijeran. ¿Qué le moverían a la sentencia index range, index unique scan? Ok. ¿Qué le moverían a esta sentencia? Select email from paciente para que se vuelva más eficiente. Ok. Les puedo dar un tip y ya con eso a lo mejor me dicen. ¿Están de acuerdo, por ejemplo, decimos hace un rato que si tenemos 100 pacientes y de esos 100, 10 no tienen email? ¿Qué quiere decir? Que así como está la consulta, me deberían demostrar los 100 pacientes, en donde 10 de ellos, ¿qué valor tendría su columna? Null, sería nula. Muy bien. Ahora, así como está esa sentencia, ¿para qué nos serviría a nosotros que nos muestre 10 columnas con null? ¿Nos serviría de algo?
sea, nosotros como usuarios finales nos serviría, a menos que quisiéramos contar el 100% de los registros sin importar si son nulos o no, ahí sí. Pero en este ejemplo en particular, que nada más queremos el email, ¿tendrá algún sentido que me ponga ahí 10 registros y sin valor? No. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué le podríamos modificar? Como bien ponen aquí en el chat, podríamos agregarle una condición que diga where email is not null. ¿Están de acuerdo que obtendríamos prácticamente lo mismo? O sea, para propósitos prácticos nos sirve igual. ¿Ok? Realmente no nos interesa trabajar con emails nulos. ¿Y cuál es la gran diferencia? ¿En qué creen que cambia el plan de ejecución si le pongo esa pequeña condición? ¿Que use el índice? Que ahora sí va a hacer uso del índice. Y por lo tanto, ¿qué creen que le va a pasar a este costo? Va a bajar. Va a bajar considerablemente. Es más, va a bajar inclusive al nivel que tenemos aquí. A prácticamente obtener, ¿ok? Un costo muy, muy bajo. ¿Ok? O sea, va a bajar respecto a este costo. Ya no vamos a obtener tantos registros. Y ya no vamos a tener un table access full. ¿Qué método de acceso sería si le ponemos esa condición? Where email is not null. ¿Cuál creen que sea? Bueno, no se preocupen ahorita por no responderla, porque ese tema todavía no lo vemos. Implicaría hacer un escaneo completo del índice. ¿Ok? Pero eso lo vemos en un momento. ¿Vale? Entonces, algo importante para concluir aquí. ¿Se dan cuenta cómo algo tan sencillo como agregar algo así de un predicado de where email is not null, se dan cuenta cómo con eso ya estamos optimizando mejor, ya estamos escribiendo código SQL mejor? Entonces, a eso es a lo que me refería. Ya a estas alturas tenemos que estas técnicas nos permiten comprender qué es lo que hace el manejador y por lo tanto mejorar nuestras consultas, ¿no? ¿Quién iba a pensar que ponerle un where email is not null iba a provocar una sentencia mucho más eficiente, ¿no? Que a veces eso como usuarios finales ni cuenta nos damos, ¿no? Alguien diría, ¿y para qué le pones eso, no? Si de todas maneras quiero todos los emails. Entonces, pero vean aquí la diferencia entre costos, ¿vale? Bueno, ahora otro ejercicio. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si hacemos, por ejemplo, select count email from cliente? Pregunta como de estilo examen. Así con las mismas condiciones, esta misma tabla, misma columna, mismo índice. ¿Cuál sería el plan de ejecución de esa sentencia? Utilizaría el índice, ¿no? Primer pregunta, ¿usará el índice, sí o no? Sí. La respuesta es sí lo va a usar. ¿Ok? Tal vez aquí la duda es cómo se comporta count si la columna tiene valores nulos. Como que eso los va omitiendo, ¿no? Los nulos. Los va a omitir. O sea, si regresáramos aquí a nuestro ejemplo, si hiciéramos un count sobre email. Salta. Ok. Este se lo va a saltar. Entonces, count, ¿cuánto valdría? ¿3 o 4? 3. Valdría 3. Al omitir los nulos, como no le importan los nulos, pues entonces podemos hacer uso del índice, porque el índice no tiene nulos. Entonces la respuesta de este ejercicio sería, va a usar el índice. ¿Ok? Sí. Bueno, ¿alguna duda de esto? Ok, pasamos al siguiente entonces, si no hay dudas, que sería Index Range Scan. La diferencia con un unique, ahora hablamos de rangos. O sea, cuando escaneemos un índice, no necesariamente va a ser un solo row ID, sino pueden ser varios. ¿Ok?
la forma más clásica en la que podemos generar un index range scan es cuando tengamos en las predicados de una sentencia los operadores menor, mayor, igual, ¿no? Que me pueden definir un rango. ¿Ok? Otra, por ejemplo, sería cuando el índice sea non-unique. Ya no podemos garantizar, ¿no? Al que si el índice ya no es único, ya no es unique, ya no podríamos garantizar, ¿no? De que a lo más habría un valor por cada columna indexada, por cada valor de la columna indexada, perdón. Entonces ahí ya no, el algoritmo ya no podría detenerse, ¿no? Tiene que continuar hasta encontrar todas las ocurrencias porque puede haber varias. ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, el escenario donde el manejador me va a producir un plan de ejecución con un index range scan. Por ejemplo, a suponer que aquí me interesa mostrar todos los row IDs que sean 20, pero resulta que la columna ya no está indexada. A lo mejor es una llave foránea, por ejemplo, ¿no? Donde puede aparecer muchas veces el 20 e inclusive del 20 al 40. Entonces, misma técnica, ¿no? Cuando llegamos a las hojas, el algoritmo va a empezar a leer, ¿ok? La primera ocurrencia de row ID 20 y como están ordenados, pues bueno, va a seguir escaneando hasta que llegue, ¿no? Al 40. ¿Ok? O sea, va a seguir escaneando. Vean que estos punteros horizontales que ven aquí sirven para, digamos, hacer escaneos en uno y usar este puntero e irme al siguiente y seguir leyendo. ¿Vale? Ejemplo. ¿Qué cambios observan aquí en esta sentencia con respecto a la anterior? Otra vez tenemos email de paciente y ahora la condición del email, pero vean qué condición tiene aquí. Todos los emails que empiecen con Bob. Y aparte que los ordene de forma descendente. Para todos es claro que este predicado me resuelve a un index range scan. El like, ¿se acuerdan que like? Pues es una expresión que hace macheo de patrones, ¿no? Y puede haber múltiples registros, ¿no? Que cumplan con esa condición. Entonces, al ver varios, ¿qué tipo de escaneo tendremos que hacer al índice? ¿Sample table scan? No. O sea, requeriríamos nuevamente, viene la pregunta, ¿requerimos acceder a la tabla? Vean la sentencia. Asumiendo que la columna está indexada, pero ahora ya no es unique, ahora es un índice non-unique. ¿Ok? No necesitamos acceder a la tabla porque todo está en el contenido en el índice. Y la pregunta es, ¿cuál de todos los métodos de acceso de un índice el que se va a usar aquí? ¿No? Index range scan. Index for range scan. Los noto un poco, no sé si la temperatura no hace que las neuronas funcionen. O no se va entendiendo el tema. Hablen. Es que Digan. estaba pensando que con el like, pues prácticamente tendría que recorrer todo el árbol o cómo estaría eso. No todo necesariamente, porque vean que debe comenzar con la B. Por eso nos pone la condición, ¿no? Ajá, con la B. Recuerden que las etiquetas en el árbol B están ordenadas. Del lado izquierdo estarían todas las A's, luego la B, luego la C. Entonces, más bien lo que haría el manejador, como esto debe iniciar con B, lo que haría el manejador es que va a encontrar la cadena que comience con Bob. Supongamos que si esa cadena está en este nodo y a partir de esta cadena, ¿no? Bueno, va a suponer que está de este lado, ¿no? Un poquito más a la derecha, no acá. Entonces, a partir de esta cadena, de esta posición, pues va a empezar a buscarlo, pero hacia la derecha. ¿Están de acuerdo que hacia la izquierda ya no lo van a hacer? Ya no lo va a hacer. ¿Por qué razón?
Pues porque todos los valores que están a la izquierda son menores. Entonces realmente no es un escaneo al 100%, es por rango. ¿Vale? Sí, sí, Entonces, sí. como pueden observar, el plan de ejecución es justamente lo que decimos, ¿no? Index, range, scan. ¿Ok? Esta palabrita puede ser el sentido en el que se va a recorrer el índice, ¿no? Que puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Ok? Para efectos de nuestro curso no es tan relevante, ¿no? Este parámetro o este valor. ¿Vale? Entonces, nótese, observen, tenemos un solo acceso a índice. ¿Ok? No hay tabla. Vamos a ver otro ejemplo y ahora vamos a ver otra vez. En este ejemplo no se usa el índice. Vamos a tratar de entender por qué. Miren, resulta que hay un índice que está aplicado a paciente, a la columna en la columna nombre de la tabla paciente. Nótese que no es unique, ¿no? Es un índice non-unique. ¿Vale? Y luego ejecutamos esta sentencia. Select nombre paciente, nombre from paciente, order by paciente ID descendente. Ok, vean, tenemos un índice en nombre y luego hacemos esta sentencia. No vean su PDF, ¿no? Mejor pensemos, no lo vean. ¿Qué propondrían para ejecutar esta sentencia? Hagan de cuenta que ustedes son el plan, son la base de datos y tienen que decidir qué acciones hacer para ejecutar esta sentencia de la forma más eficiente posible. Dice aquí en el chat, están proponiendo un table access full. ¿Creen que tendríamos que llegar hasta allá? Dice select number from paciente order by paciente ID. ¿Qué cosa creen que use el manejador para hacer el order by? Otro índice, ¿no? Puede usar un índice, porque acuérdense que los índices nos ayudan a ordenar. ¿Qué índice nos va a servir ahí? El paciente ID. El de la llave primaria, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, vean que sí se fue hasta allá. Fíjense. Table access full. Y luego hizo un sort order by. Ok. Es decir, no tomó en cuenta que hay este índice y no tomó en cuenta que hay el índice de la PK. O sea, dijo, no quiero nada de índices y vamos por un table access full. Ok. ¿Por qué razón no hizo esto? Porque vean, para poder hacer el ordenamiento tendría que acceder a qué índice, al índice de la PK. Ok. Pero luego nos pide obtener el nombre. Ok. ¿Pudiera obtener el nombre a partir de este índice, del de la PK? No. No se puede. Entonces, por lo tanto, ¿qué tendría que hacer? Sacar los row ID, no, más bien tendría que sacar los row IDs, ¿no? En dado caso. Tendría que sacar los row IDs ya de todos estos registros. O sea, tendría que traerme el 100% de los row IDs. Y luego ya que tengo esos row IDs, ¿qué haría? Acceder a la tabla para extraer el nombre. Acceder a la tabla para extraer el nombre. Ok. Entonces, todo ese procedimiento, el manejador lo analiza, lo detecta y resulta que le sale más costoso hacer todo eso, de escanear todo el índice y luego acceder a la tabla y luego sacar el nombre, a que si mejor hago un table access full desde el principio y ya. ¿Ok? Entonces, nótese que no siempre se utiliza el índice, va a depender de los costos que calcule el optimizador. Aquí la razón es porque este índice no coincide, ¿no? Más bien, no es tan compatible con lo que queremos obtener. ¿Ok? Bueno,
Profe, Obviamente en un examen, en una práctica, yo les tengo que dar las condiciones necesarias para que puedan, no caigamos en, oye, pues si no me dices nada, pues ustedes podrían ponerle en sus respuestas. Hice un table accessful porque el manejador decidió no usar el índice, ¿no? Entonces, obviamente en un ejercicio yo tengo que dar las condiciones para que caigamos en el mismo resultado. Sí, adelante, alguien iba a comentar algo. sí le iba a preguntar si los cálculos que hace el optimizador los hace en tiempo real cuando el usuario lanza la consulta o ya se tienen como previamente hechos. Ok. ¿Quién me contesta? Yo creo que eso ya alguien me podría ayudar a contestar. Las estadísticas de la base deben estar actualizadas. Ajá, este es un punto, pero más bien la pregunta es, ¿en qué momento se hacen estos cálculos de los costos? Aquí me comentaban que es cuando ya se esté ejecutando la sentencia o en qué momento. O sea, ¿en qué momento se calculan estos costos? Eso ya lo vimos desde temas anteriores. Piensen, hagamos el siguiente razonamiento. ¿Qué pasaría si estos costos se calcularan durante la ejecución de la sentencia? ¿Y qué tal si es un costo alto? ¿Cuál dijimos que era el objetivo de un plan de ejecución? Es más eficiente. Que genere planes eficientes. Ok, pero ¿y otro uso? Pues que nos ejecute la sentencia en el menor tiempo posible, ¿no? Ajá, pero ¿están de acuerdo que este plan se muestra cuando todavía la sentencia no sea ejecutado? De hecho, Ok, la instrucción explain plan me va a construir el plan, ojo, sin ejecutar la sentencia. Si no, no tendría caso. Ok. Entonces, ¿en qué momento se van a calcular estos costos? Justamente al momento de construir el plan de ejecución, pero eso es antes de ejecutar la sentencia. Todos estos numeritos que ven aquí son calculados a través de, como bien lo comentaron, de las estadísticas principalmente. ¿Ok? O sea, no crean que el manejador va a ir y va a acceder a la tabla y va a contar los registros y luego ya me va a decir, ¿no? Porque ese es el chiste, ¿no? Tratar de minimizar los accesos a disco. Para eso son las estadísticas. ¿Sí más o menos? ¿Le respondí la pregunta? Sí, profe. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una duda en una consulta y tenemos digamos, dos propuestas, Ajá. podríamos evaluarlas utilizando el explain plan, ¿no? Para ver cuál es más eficiente. Para ver cuál es más eficiente, exacto. Sí. O sea, lo ejecutas y puedes ver qué te genera el manejador. Ahora, para propósitos de un examen, pues obviamente no van a hacer eso, ¿no? A lo mejor en una serie sí, pero un examen no. En un examen con la información que se les dé debe ser suficiente para que podamos converger a una misma solución. ¿Vale? Por Sí, ejemplo, profe, en los gracias. ejercicios les suelo poner como precondición asumir que el manejador siempre va a hacer uso de los índices a medida de lo posible. O sea que no importa si le sale más barato hacer un full o si le sale más barato hacer un índice, un escaneo de índice. Con esa precondición yo les diría, pues siempre va a intentar hacer uso de un índice, aunque a lo mejor le salga más caro. Pero eso lo hago pues para llegar a los mismos resultados, ¿no? ¿Vale? Porque si no tenemos muchas soluciones. Diferentes planes con diferentes costos. Muy bien. ¿Dudas alguna otra? Profe, ¿y en qué caso se usarían los dos índices? Por ejemplo, ahí la primary key y la que explica. Ok, fíjate que aquí sí pudiéramos haberlo usado. El manejador no quiso, pero sí pudiéramos haberlo usado. Por ejemplo, no sé si a alguien se le ocurrió hacer lo siguiente. Si usamos el índice de la llave primaria, ¿qué tendría que obtener? La lista de row IDs. ¿Vale? De todos esos row IDs. Ya la tengo. Supongan que
Aquí están. Bien, vamos a hacerlo de esta manera. Ok, la canción. Por un lado está el índice de la llave primaria. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, andamos más o menos bien. Y está row ID. Y el otro que dijimos, ¿qué era? Paciente ID, ¿o qué era? Sí, paciente ID. Ok. Entonces tenemos row ID y tenemos a paciente ID. Entonces nuestros datos se verían más o menos así. Row ID 1 con el paciente ID. Bueno, voy a poner el 100 para que no se confunda. Con el 1, ¿no? El 101. Con el paciente 2. Y así sucesivamente, ¿no? Este es el índice, no perder de vista. Este es el índice. 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 Ahora, por otro lado, voy a dibujar el otro índice que tiene el nombre, ¿no? Y están de acuerdo que debería de tener algo así. Índice igual aquí su row ID. Y acá tendríamos, ¿qué columna es la que estaba indexada? Nombre. ¿Se va? Entonces, nuevamente aquí vamos a tener 100, 101, 102, 103. Y aquí el nombre, ¿no? Que era ¿el nombre de quién era? El nombre del paciente. Entonces, no sé, vamos a suponer que aquí está el paciente Juan. Y así sucesivamente. Bueno, aquí sería el 103, ¿no? Y así sucesivamente. Con estos datos, ¿creen que podríamos resolver la consulta? ¿Qué operaciones se les ocurre hacer entre ellos para sacar la consulta? O de plano sí necesitamos acceder a la tabla. Con el ROI se puede, ¿no? Nótese que aquí se forma una especie de llave común. Entonces, ¿qué operación podríamos hacer entre estos dos índices? Join. Un join. Y con esto ya podría saber, ¿no? Sacarlos de manera ordenada y saber qué row ID les corresponden. El problema es que al hacer el join también, pues, puedo perder el ordenamiento, ¿no? Ok, porque esto partimos de que ya está ordenadito, pero a la hora de hacer el join puedo perder el ordenamiento, ¿no? O se va a complicar, ¿no? Tengo que cuidar que preservar este orden a la hora de hacer el join. Entonces se puede un poco complicado. Entonces con esto dice el manejador, ¿sabes qué? No, esto no me funciona, esto no me funciona. Entonces hacemos table access full. ¿Vale? Hay un método que sí me permite hacer joins entre índices. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? O sea, sí es factible como un método de acceso. Pero no en este ejemplo. ¿Vale? Entonces en este nos traería los resultados, pero todo es desordenado. No. Sí los va a ordenar. De hecho, si observan aquí, sí los está ordenando. Este sort, nada más que este sort ya no se hace empleando un índice, porque nunca accedió a un índice, sino que ahora el ordenamiento lo va a aplicar pues empleando un algoritmo, ¿no? Por ejemplo, ya que tiene todos los datos, es correcto, los resultados los va a obtener en desorden, pero al final, ¿qué va a hacer? Pues le va a aplicar un algoritmo de sort byte, o sea, order byte, perdón. A lo mejor va a aplicar un quicksort o algo del estilo, ¿vale? Sí, está bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno. Siguiente, que sería entonces un index full scan. Index full scan, ¿a qué le suena? La palabra full de entrada, ¿a qué le suena? Completo. Oh, Es correcto, o sea, sería todo.
Pero ese 100% ¿a qué se refiere? O sea, que cuando lea un índice, ¿qué me va a traer? ¿El 100% de qué cosa? ¿De los row ID? De los row IDs. Ok. Entonces, un index full scan se caracteriza porque hace una lectura o un escaneo completo de todos los row IDs, de toda la columna indexada. Ok. Entonces, ¿dónde se utilizaría esto? Sobre todo con predicados donde, más bien en sentencias donde no tengan predicados como para hacer filtros, pero por las características de la consulta, puede que con un escaneo completo del índice me evite acceder a la tabla. ¿Ok? Entonces, a nivel de algoritmo, esto es lo que ocurriría, ¿no? Si el manejador determina que hay que hacer un index full scan, lo que haría es que va a ubicar la primera etiqueta que esté más a la izquierda. O sea, seguiría el camino de, ok, la primera etiqueta que tengo es un 0, entonces vamos a obtener el row ID de este 0. Ok, es decir, el primer row ID de todo el índice. Y de aquí va a empezar a hacer el escaneo. Entonces, nótese que el escaneo lo hace hacia la derecha. Para eso se utilizan estos punteros que ven aquí. Entonces, empieza a obtener los row IDs del primer bloque, de esta primera parte. Después toma el puntero del siguiente y así sucesivamente, hasta que termine de cargar todos los row IDs. ¿Vale? O sea, se requieren el 100% de row IDs. ¿Vale? Algunos escenarios donde pudiera utilizarse, dice aquí, empleado en casos donde el predicado hace referencia a alguna de las columnas de un índice compuesto y dicha columna no debe ser la primera columna especificada en el índice. Bueno, este punto me lo voy a saltar. Se los explico un poquito más adelante cuando veamos los índices compuestos para que se entienda bien. No existe un predicado, pero sí existen las siguientes condiciones. O sea, como no hay predicado, me implica escaneo completo, ¿no? Pero aparte de ello, debe cumplirse que todas las columnas solicitadas por la consulta estén en el índice, ¿no? O sea, que las columnas del que estén en la cláusula select, ¿no? Select nombre, etcétera, deben de estar indexadas, ¿no? Luego dice, al menos una de las columnas indexadas está declarada como not null. O sea, nos quitamos del problema de que no soportamos nulos, ¿no? Bueno, ejemplo. Dice, select nombre from paciente ordered by nombre. Ok, select nombre from paciente ordered by nombre. ¿Cómo sabemos qué plan de ejecución podría tener esta consulta? Asumiendo, obviamente, que el nombre está indexado, ¿no? Como requiero todas las columnas, más bien todos los datos de la columna nombre, están de acuerdo que esa información está toda en el índice. No requiero más. Entonces, con un escaneo completo puedo recuperar todos los nombres de los pacientes, ¿ok? Todos los nombres. Y no requiero acceder a la tabla. Como no tengo otra condición, entonces el manejador determina un ¿qué? Index full scan. Ok, nuevamente vean que no requerimos acceder a la tabla. ¿Por qué razón? Pues porque la información que nos piden está, ok, la información que nos piden está contenida completamente en el índice. ¿Cómo sabemos que es full scan? Index full scan, porque no tenemos condiciones. Ok, o sea, me piden todos los nombres, todos. ¿Dudas de este ejemplo? Ok, si más o menos le van captando esto, acuérdense que pues hay una serie de esto, ¿no? Para practicar todos estos conceptos.
Bueno, eso fue entonces un escaneo completo. Vamos ahora con el siguiente, que es Index Fast Full Scan. O sea, es muy similar al anterior, pero le llaman fast. O sea, ¿cuál creen que sea la diferencia en el fast y en el no fast? ¿No? Me iban a decir, pues lo hace más rápido. Bueno, sí, lo hace más rápido, ¿no? Pero ¿en qué provoque que se haga más rápido el escaneo de todo el índice? No tiene que ordenar. Más o menos va de ahí por el estilo, aunque nótese que en bueno, sí, este order by realmente me impide que sea un fast, tienes razón. Pero a nivel físico hay algo muy interesante, fíjense bien. De manera física, ¿en dónde creen que se guarden los datos del índice? O sea, el árbol, el arbolito que hemos dibujado, pues tiene sus nodos, tiene sus etiquetas, tiene sus punteros. Pues esto al final requiere almacenarse, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo creen que se almacena el contenido de un índice? De la misma manera como se almacena en una tabla, es decir, el índice va a necesitar también bloques, ¿no? Bloques de datos. Y aquí van a estar guardados todos los bloques, ¿no? Del índice. Entonces, un índice puede requerir varios bloques, ¿no? Digamos, en cada bloque va a estar realmente, no, esta figura no está bien. Básicamente tendríamos varios bloques, ¿ok? Varios bloques de datos. Y en un bloque, ¿qué se guarda en cada bloque? Un nodo. Por ejemplo, si este árbol tiene aquí 5 nodos, tendría que haber por ahí 5 bloques para guardar el contenido de cada nodo. ¿Ok? Ojo, no quiere decir que en algún caso se recorran los 5, ¿no? Como vimos hace rato, el recorrido va de arriba hacia abajo, pues puede ser que nada más sean 3 o de izquierda a derecha y ahí aumentaría un poco más, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser todos los nodos, se tienen que leer, ¿no? Ahora, si de antemano yo sé que voy a cargar todo el contenido del índice, o sea, un escaneo completo, ¿qué les parece si mejor, en lugar de leer de manera lógica, es decir, de leer qué nodos están aquí, dependiendo de los nodos, saco el puntero y luego vuelvo a leer, etcétera? ¿Qué es lo que hacen los manejadores? Pues mejor voy a cargar a memoria de forma directa todos estos bloques, sin pasar por la parte lógica. ¿Se ve la diferencia? O sea, físicamente lo que hace un Fast Full Index Scan es que va a cargar a memoria los bloques, tal cual los bloques, y no de forma lógica, que sería acceder al árbol, leer un nodo, luego lo del otro. O sea, llegamos a lo mismo porque voy leyendo uno por uno, ¿ok? Pero eso se vuelve un proceso más lento porque tengo que ejecutar todo el algoritmo del árbol, ¿no? Me voy para acá, etcétera. Ya que se hace eso, entonces ya recuperamos los robo IDs, ¿no? Pero si los leemos de jalón, digamos, de manera física, o sea, sería algo parecido a un batch, ¿no? Leemos de jalón todos los bloques, ¿no? Que tiene el índice asignados, pues eso va a ser una carga más rápida del índice, ¿ok? La carga va a mejorar. En cuanto al tiempo, perdón, o el tiempo de carga, pues se va a reducir. Si más o menos se entendió entonces lo que significaría un fast full scan. Sí, bro. Ahora viene una pregunta, por ejemplo, ¿qué justificación me dirían para saber, digo, ya sabemos que este plan de ejecución me genera un fast full scan, pero si les preguntara por qué genera un fast y por qué este no? Porque este me generó un index full sin el fast y porque este sí tiene un fast aquí. ¿Cuál sería su respuesta? Por la condición. ¿Por cuál, perdón? Pero si fijan la condición, where email es, bueno, aquí no la tiene, ok. Where email is not null. De hecho, si yo se lo hubiera agregado aquí,
De Bueno, todas sería lo maneras mismo, hubiera ¿no? sido lo mismo. Ok, lo mismo. Hay otra condición. O más bien otra característica que hace que se distinga de un fast y de un no fast. Prácticamente la respuesta sería que esto. Por esta cláusula ya no se pudo hacer un fast en esto, en este plan. Y acá sí, porque no tiene qué cosa, un order by. ¿Qué tiene que ver el order by con esto? Bueno, el hecho de que leamos los bloques de esta manera implican que el índice está totalmente desordenado, ¿no? Porque quién sabe cómo se hayan guardado, ¿no? Los valores aquí del índice. Entonces, no tenemos la certeza de que todo esté ordenado. Entonces, como no está ordenado, ok, necesitamos hacer uso del construir el índice más bien, ¿no? Hagan de cuenta, miren, lo siguiente. Al final del día, ¿cuál es el objetivo de leer todo el índice? No perder de vista ese objetivo. ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que al final del día pretendo con cargar todo el índice? ¿No acceder a la tabla? No. ¿Qué dijimos que recupero cuando escaneo al índice? Los row IDs. Los row IDs. ¿Cuál sería la diferencia de leer row IDs en este formato o en este formato? Si yo cargo los bloques, así tal cual, puedo extraer los row IDs sin construir el árbol. Ok, los row IDs al final están guardados aquí. Entonces, cuando los lea, voy a obtener un bonchezote de row IDs, pero ¿qué diferencia habría a que si los leo de manera lógica? Es decir, construyendo el árbol e ir escaneando. También aquí voy a tener una lista. Pero Pues ¿cuál no van a creen que? estar ordenados, ¿no? Exacto. Del lado derecho no están ordenados y del lado izquierdo sí. Entonces, si una sentencia SQL me pide ordenamiento, ¿qué me conviene? Pues que tener el árbol formado para que esa lista se genere ordenadamente. Pero si no me importa el ordenamiento, ¿qué puedo hacer? Pues agarro todos los bloques, extraigo todos los row IDs, van a estar todos desordenados, pero no me importa, porque lo que me interesa son los valores del row ID, más no si están ordenados. En esta sentencia, como vieron, aquí estamos, por eso les incluí aquí, ¿no? Un order by para forzar a que se utilice, a que no se haga un fast, ¿ok? Que sería el ejemplo de aquí arriba, ¿ok? Pero si le quito el ordenamiento, vean que ya no lo tiene, entonces el manejador opta por hacer un ¿qué? Un index fast full scan, ¿vale? Ejemplo, vamos a ver si es cierto. Algo así. Yo sé que tal vez es una consulta no muy común, pero ¿qué plan de ejecución me generaría eso? Select sum empleado ID de empleado. Emp ID es la llave primaria. El index fast. Va a ser un index fast. ¿Quién me explica por qué fast y no, y por qué sí puede ser un fast y no simplemente un full scan? Porque en el momento de realizar la operación no está como que viendo cuál está más arriba o más abajo. Ajá, o sea, no requiero ordenar. Para hacer las Sí. sumas, no requiero ¿qué? Ordenar. Sí. Entonces requiero únicamente extraer todos los IDs y sumarlos. ¿Quién me va a generar esos IDs? El índice. Entonces, ¿cuál sería su plan de ejecución? ¿Qué método de acceso se tendría que hacer aquí? Fast. Full scan. ¿Un qué? Index Fast full scan. Nada más, no requiero acceder a la tabla. No requiero ordenar, solo sumarlos. ¿Vale? En ese sentido, ya me podrían decir qué pasa con select count. ¿Cuántas veces no hemos hecho un select count, un asterisco from paciente?
¿Y alguna vez se llegaron a imaginar qué hace el manejador cuando quieren contar el número de registros de una tabla? ¿Qué sería lo más fácil pensar? Que cargara la tabla y que se pusiera a contar los registros, ¿no? Pero es muy ineficiente. Entonces, ¿cuál es el plan de ejecución cuando queremos contar los registros de una tabla grande? Select count asterisco from paciente. ¿Qué método de acceso sería, entonces? Igual. Igual, ¿no? Un index fast full scan. ¿Y sobre qué columna lo va a aplicar? Vean que aquí no le indiqué ninguna columna. Pero, ¿sobre qué columna va a aplicar ese index fast full scan? La primaria. Con la llave primaria. Ok. La gran mayoría de nuestras tablas tienen llave primaria, tienen... Y pregunta, ¿no me daría un conteo erróneo si no tomo en cuenta la tabla, si solo lo hago con el índice? ¿Por qué razón sería, me aseguraría que el constraint de llave primaria no me alteraría el resultado? Porque es único para cada registro. Porque es unique, pero además de ser unique, ¿qué más es? No nulo. Una llave primaria no puede ser nula. Entonces, eso es equivalente a que me diga exactamente cuántos registros tiene. Entonces, nótese que pude hacer un conteo de registros sin siquiera que nunca molestamos a la tabla. Con un escaneo completo al índice fue suficiente y la tabla nunca se tocó. ¿Ok? Ya aprendieron, digamos, de qué manera se hace el conteo de forma rápida, ¿no? Muy bien, y efectivamente con un count, como pueden ver aquí, sería un index fast full scan. ¿Ok? Bueno, ¿dudas de esto? Creo que no. Ok. El siguiente, que sería un index skip scan, pero ¿saben qué? No, vamos a dejarle hasta aquí para hacer el quiz, ¿les parece? Y ya la siguiente clase continuamos con index skip scan. Se me fue súper rapidísimo la clase. Yo creo que a lo mejor no nos va a dar tiempo de analizar las respuestas del quiz. Lo más probable es que no. Entonces hagamos lo siguiente. Vamos a hacer el quiz y la siguiente clase validamos las respuestas o las dudas que tengan y continuamos con la clase. ¿Vale? Bueno, algunos tips que les recomiendo. Ya vamos un poco avanzados en este tema. Hay una serie de este tema. Si pueden, échenle un ojo o practiquen, por ejemplo, o estos mismos ejercicios. Generen sus tablas, como les comento, todo el código DDL y los datos están en Drive. Entonces ustedes pueden generar sus tablas y empezar a jugar, ¿no? Empiecen a jugar, generen planes de ejecución. Traten de entender qué hacen, ¿no? Traten de entender por qué se están dando esos métodos de acceso, ¿no? Y eso les va a ayudar pues a reafirmar todos estos conceptos, ¿vale? Bueno, entonces, si les parece, vayan abriendo de favor su Classroom, en lo que aquí ya tengo yo aquí la página y les asigno el quiz correspondiente. ¿Sí pudieron repasar un poco o no? ¿O ni se acordaron? Pues bueno, yo estudié, pero para la clase pasada. Pero sí se A me la clase acuerdo más. más o Y ya menos. se me olvidó, ¿no? Sí, ya, un pin largo. No, bueno. ¿Cómo? Ah, Quiz 01, tema 3401. Vamos a ponerle... Ok. Ah, no, espérenme. ¿Qué estoy haciendo? No lo voy a crear si ya lo tengo hecho. No, bueno. De aquí... Este es el que les toca. Entonces vamos a asignarlo a nuestra clase, que sería BDD. Y vamos a ponerle aquí quiz, tema, este es tema 3 y 401. Ok. Está facilito, así que a ver qué tal les va. Espero que mejor que la vez pasada. Quiz del tema
03 y 4. Muy bien, ya se los asigné. Entonces, de favor, chequen si ya les aparece en Classroom. Váyanse uniendo, por favor. Sí, ya aparece. Muy bien, váyanse uniendo, por favor. En lo que aquí lo configuro. Listo. Ok, somos más o menos 20 en clase. Vamos a ver cuántos se unen más. Van 11. Van 12. Van 13. Ok. ¿Alguien más está teniendo algún detalle para conectarse? ¿15? ¿Alguien más? ¿O alguien está teniendo problemas para conectarse? Me espero. Hoy inicio. Ustedes digan. Ok, 16. 17. 18. Hay 19 en línea. Parece que ya. Ok, ya están todos. ¿Alguien falta? ¿Nadie? Bueno, ahí están ya, los 19. Muy bien, entonces ya están los 19. Vamos a empezar con el quiz. Les recuerdo que ya me reclamaron otros grupos, ¿verdad? Que es muy poquito tiempo. Acuérdense que si requieren un poquito más de tiempo, pueden hacerlo. La herramienta no les dice nada. ¿Ok? Igual y no quedan en los primeros lugares, pero bueno. Si requieren un poco más de tiempo, traten de responder lo más rápido que puedan, pero no se me estresen con los tiempos, ¿ok? Digo, también nos van a tardar 2 horas, ¿verdad? Pero traten de, si necesitan unos cuantos segundos más, no hay problema. Entonces, ahí va. Ok, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Más o menos? Más o Sí. menos. ¿Tramposas? Mal, dicen aquí. Sí, no les fue tan bien, ¿eh? 48, sacaron 48 a nivel grupal. La más alta fue un 8. 8 fue la más alta. 8, 7. Bueno, vayan repasándole porque pues ya ven que esto también pues viene en el parcial, ¿no? Abusados. Muy bien, ¿El chicos, parcial lo va a entonces, hacer antes de vacaciones? ¿mandé? Sí, eso El es un hecho. parcial. Ah, ok. Eso Sí, va a por ser un favor. hecho. El segundo parcial forzosamente tiene que ser antes de vacaciones. Eso va a ser un hecho. ¿Ok? Bueno, entonces las siguientes clases, si quieren, revisamos las respuestas, vemos dudas, comentarios, quejas y demás. Cuídense, no sé si haya más dudas. Si no, pues nos estamos escuchando la siguiente clase. Sale, gracias. Gracias, Bye. profe. Hasta luego. Buen día, Gracias, hasta Gracias. profe. luego. Día. Bye. Me preguntan que si en vacaciones voy a dejar trabajos, pues realmente no, o sea, es la misma carga de prácticas, o sea, realmente no porque sean vacaciones vamos a dejar más trabajos, ¿no? Pues es realmente la programación normal de prácticas, ¿no? Tal cual Pero como para va. ese tiempo ya va a dejar el proyecto, ¿no? Por ahí me habían platicado, sí, me sugirieron que viéramos algo del proyecto por si quieren adelantar. Eso si quieren, sí lo podemos revisar.
Ya cuando se acerque las vacaciones, platicamos del proyecto por si quieren ir adelantándolo, ¿vale? Sería lo único. Muy bien. Cuídense, nos escuchamos el jueves.